Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia. Hoy vamos con un tema particular, especial, y ojalá ustedes se pongan mucha atención y nos ayuden a contarle a más gente sobre este asunto para que cada vez la gente se haga una opinión mucho más informada. Ese asunto clave de hoy es el etiquetado frontal de los alimentos. Ya vamos a explicar eso qué es. Y vamos a hablar también por qué la importancia, la relevancia, la urgencia de implementarlo en Colombia. Si ustedes se ponen a pensar, cada vez que compran un alimento, bueno, con el paso de los años se consiguió que al respaldo de cualquier producto en el empaque salga lo que contiene. Y normalmente la gente mira las calorías, las proteínas, bueno, eso está al respaldo, ¿no? Y a veces en letra muy menudita y algunas veces pues como que es complejo lograr saber qué contienen los alimentos. Pues bien, hay una tendencia que es mundial que va de la mano con la salud pública, de la mano con los derechos humanos, y es el etiquetado frontal de los alimentos. Y para poder digerir este concepto y explicarlo, vamos a hablar con tres personas, tres invitados de lujo. Y vamos a iniciar con una introducción conectándonos a un lugar lejano de Colombia, para el hemisferio norte, en la península escandinava, Suecia, un país muy famoso durante la pandemia, con un amigo mío que se los voy a presentar. Él es Juan Camilo Mesa, es nutricionista, dietista, microbiólogo, un tipo muy pilo, y adicionalmente Juan Camilo está haciendo una maestría ahorita en ciencias de la nutrición allá en Estocolmo. Juan Camilo, bienvenido a nuestro programa. Hola Camilo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, contento. Un saludo también a las personas que ven Canal Capital. Mil gracias, mil gracias. Gracias por aceptar la invitación. Acá en la parte inferior vamos a dejar las redes sociales de Juan Camilo para que ustedes lo puedan seguir y puedan profundizar en los temas los cuales vamos a discutir en este momento. Juan Camilo, es imposible iniciar este programa sin preguntarte, bueno, ¿cómo está ahorita la cosa en Suecia? Esto es una lateralidad y un paréntesis. Sabemos que Suecia hace las cosas de manera muy particular con respecto a la pandemia, pero ¿qué ha ocurrido de unos días para acá? ¿Siguen igual de relajados o ha habido algunos cambios? Bueno, para ser sincero, pues la situación aquí, como en la mayoría de países europeos, está pasando por el tema de lo que llamaron los científicos la segunda ola, y pues se trata básicamente pues que los contagios sí han venido en aumento y bueno, el gobierno ha lanzado la semana pasada una serie pues de guías y de indicaciones para la población que eviten pues lugares cerrados, que eviten ir al gimnasio, que el transporte solo si es necesario. En cuanto a las empresas, pues la recomendación que se hizo era que las personas que pudieran seguir en sus hogares trabajando, pues lo hicieran y pues de esa manera tratar de hacerle frente pues a la situación que pues parece podría pues aumentar en cuanto a casos por el tema del invierno que pues ya está pegando acá también. Sin duda, sin duda. Y todos tenemos que seguirnos cuidando independientemente del lugar del planeta donde nos encontremos. Ese es un mensaje claro. Ahora, Juan Camilo, entonces estamos entrando en este asunto del etiquetado frontal de los alimentos. Y hay una parte en la que la gente normalmente, todos nos fijamos mucho, ¿no? En ese contenido calórico que tienen los alimentos. Y particularmente hay una palabra, Juan Camilo: carbohidratos, carbohidratos. Los carbohidratos, podemos decir, hay gente que lo señala, ¿no? De una manera, o son buenos o son malos. ¿Cuál es la perspectiva que tienes frente a los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos son una palabra muy compleja en cuanto a la bioquímica, pero en términos generales nosotros podemos encontrar carbohidratos que son complejos, o sea, moléculas muy grandes, y podemos también encontrar moléculas muy chiquitas que también encontramos dentro de esa clasificación. En cuanto a las moléculas grandes, son carbohidratos que nosotros encontramos, por ejemplo, que en la papa, que en la yuca, en los cereales en general. Y en cuanto a esas moléculas pequeñitas, las llamamos pues entonces azúcares y pues ahí encontramos el azúcar de mesa, encontramos la fructosa, encontramos
la lactosa, que pues hace parte o es el carbohidrato de la leche y pues de sus derivados. Entonces, pues tenemos que entender que hay carbohidratos que son de mejor calidad que otros. Entonces, entre más compleja la estructura, generalmente son carbohidratos de mejor calidad. Entonces, nosotros podemos decir que en el caso del azúcar, pues son algún tipo de carbohidratos que nosotros deberíamos de evitar al máximo o que su consumo sea muy bajito porque estamos comiendo mucho azúcar y el azúcar tiende a camuflarse con otros nombres. Entonces, que jarabe de maíz, que jarabe de fructosa, que fructosa, ahora es muy común que encontramos en los llamados ultraprocesados que en los ingredientes vemos la palabra fructosa y nosotros nos vendieron la idea de que como era el azúcar de las frutas, era mucho mejor, pero resulta que el efecto metabólico es totalmente distinto. Entonces, por ejemplo, acabas de decir, carbohidratos que tienen una estructura compleja pueden ser mejores que aquellos que no la tienen. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Ya mencionaste algunos de esos elementos que son muy frecuentes en los alimentos procesados, ¿no? Como el jarabe de maíz y tantos otros que están involucrados en la síntesis y en todas esas cadenas industriales de producción de alimentos. Pero ¿puedes darnos una recomendación, una puntual de cuáles pueden ser entonces buenos y cuáles no? Bueno, si hablamos de alimentos que tenemos a la mano en Colombia, entonces la papa, la yuca, el ñame, todo ese tipo de raíces de tubérculos son plenamente saludables. El caso es que nosotros tenemos que aprender a cuidar el tema de las porciones, porque claro, cuando los consumimos en exceso, nosotros nos enfrentamos a un problema y es que podemos caer en una ganancia de peso. Entonces, eso por ese lado. Por el lado, por ejemplo, de los cereales, nosotros tendemos a recomendar los que son integrales, por ejemplo, el arroz. Entonces, por eso nosotros decimos, ojalá su merced compre el arroz integral y, por ejemplo, en el caso del pan, ojalá también cómprelo integral, pero 100% integral, porque también hay muchas marcas que tienden a mezclar entonces harinas refinadas con harinas integrales, pero la legislación les permite poner la palabra integral y eso es un tema que confunde a las personas cuando van a ir a comprar. Claro, entonces ahí ya vamos definiendo palabras claves en este asunto de etiquetar los alimentos. Entonces vamos con la palabra clave carbohidrato, también vamos con otra palabra clave que es integral. Mencionabas también, insisto, lo del tema del jarabe de maíz, por eso es clave leer qué es lo que contienen los alimentos que consumimos. Y a propósito de eso, mencionabas papa, yuca, pues aprovecho para preguntarte, ¿cómo comemos acá en Colombia? ¿Qué tan saludable se come en Colombia? Bueno, es complicado. Yo podría decir que comemos regular. En Colombia nosotros tenemos una altísima disponibilidad de alimentos de todos los grupos, porque pues somos un país geográficamente muy favorecido. Eso nos permite pues tener cultivos a lo largo del año, pero nosotros tendemos en nuestras comidas grandes, por ejemplo, y bueno, también en los snacks y demás, a usar de los carbohidratos, que era lo que yo al principio mencionaba. Entonces, nosotros tendemos que acompañar la papa con arroz y le ponemos yuca también, una porción mediana o grande quizás de alguna proteína y un pedacito chiquitico del plato lo ocupa apenas lo que llamamos entonces las ensaladas o bueno los vegetales y en su defecto pues también las frutas. Entonces pues ese es el tema, que nosotros no hemos aprendido a saber cómo estructurar nuestro plato y entre las comidas grandes a cómo saber elegir qué comer en caso pues de que nos dé hambre y seleccionar un buen producto. Ese creo que es el mayor de los pecados de pronto, no solo de los colombianos, creo que alrededor del mundo. Claro, entonces cuando se van a seleccionar los alimentos, pues uno va, revisa o le cuentan o se orienta muy bien con profesionales, pero a la hora de ir a comprarlo, entonces vuelvo al tema de la etiqueta, uno mira por detrás qué contiene, pero es difícil saber y decidir cuándo eso es alto o es bajito, ¿no? Porque ahí le pueden decir, esta porción trae 300 calorías. Y entonces pues el consumidor dice, ah, sí, 300, ¿y cómo hace para saber si eso es bueno o no? Entonces ahí voy haciéndoles la introducción a los televidentes de lo que vamos a hablar más adelante, de por qué es tan importante esto del etiquetado frontal. Porque finalmente lo que hace el etiquetado frontal es hacer la salvedad de si eso que contiene
el alimento implica riesgos o no, o si ese contenido es alto o no en ciertos elementos que ya vamos a caracterizar un poco más adelante. Entonces, dentro de esta introducción que estamos haciendo, Juan Camilo, hay algo que yo creo que le preocupa a la gran mayoría de la población, sobre todo a los padres de familia, y es la comunicación, la publicidad que está construida hacia los niños. Y es sorprendente ver cómo fue calando, ¿no? Dentro de muchas generaciones ese hecho de comer unos cereales altamente azucarados al desayuno y entonces salen una cantidad de animales súper fuertes diciéndote que si quieres tener la fuerza de ese animal tienes que consumir este tipo o este otro tipo de alimento. ¿Cómo podemos percibir que se está construyendo la comunicación frente a los alimentos dirigida hacia los niños? Bueno, yo diría de entrada que los alimentos sanos no tienen publicidad ni siquiera. Entonces son alimentos que yo simplemente busco en el supermercado y pues que yo sé que vienen de la tierra y listo, ya no necesitan mayor publicidad. Pero este tipo de productos sí, generalmente tienen un enganche dirigido a los niños que pues son su principal, eh, digámoslo así, target. Y eso nos pone pues en serios aprietos, digamos, a las personas que nos dedicamos a esto, pues de promover hábitos y todo el tema de la salud pública. Entonces, claro, nos preocupa el hecho de que desde pequeños estamos permitiendo que los niños se permeen con información chatarra, pues, de comestibles chatarra. Entonces, esto pues es bien complicado cuando hay muchísima publicidad, no solo directamente en las cajas, no solo en la televisión, en la radio, en todo lado. Entonces, en las vallas publicitarias. Entonces, por todo lado hay una propaganda que va a tratar de enganchar al niño con productos malsanos a través de juguetes, a través de muñequitos bonitos y demás. Entonces, eso es lo que pues nosotros estamos tratando de regular, porque pues, por ejemplo, en Chile ya se hizo, en Chile no es permitido que al cereal, mal llamado cereal, porque pues sí es cereal, pero es más que todo azúcar, yo le llamaría azúcar con cereal. Entonces, en Chile ya es prohibido. En Chile no se puede poner que el muñequito, que el tigre, que el este. Entonces, hacia allá nosotros pretendemos ir porque queremos cuidar la salud de los niños, más en un país donde 1 de cada 4 niños en etapa escolar tiene ya exceso de peso, que eso pues nos preocupa enormemente porque son niños que tienen mayor riesgo de tener enfermedades crónicas a futuro. Ya cuando pues alcancen cierta edad, cierta adultez, eso le cuesta un montón de dinero al sistema de salud y eso pues también pone en aprietos pues el tema de la salud pública. Ojo, resaltado ahí con negrilla, marcador, 1 de cada 4 niños en edad escolar tiene sobrepeso y esto implica riesgos para su salud presente y futura. Juan Camilo, mencionabas hace unos minutos una palabra determinante acá y es alimentos ultraprocesados, que valga decir, cada vez son más frecuentes, cada vez están más disponibles y cada vez encontramos más unidosis. Por ejemplo, ya es posible que si antes vendían el taco de las 40 galletas, no, ahora te pueden vender el paquetico con la dosis unitaria para cada uno de los recreos y terminan haciendo parte de ese gran concepto de los alimentos ultraprocesados. Expliquemos de qué se trata este concepto. Bueno, algunos autores lo definen básicamente como un producto que tenga simplemente más de 5 ingredientes, eh, que bueno, al cual el productor le agrega bastantes ingredientes para que duren más y para darle un sabor pues apetecible y que digamos genere cierto gusto en la persona que lo consume y trate de engancharlo. Entonces, generalmente, pues, por supuesto que va a ser algo dulce, algo con grasas, porque las grasas son muy palatables. Entonces dan un sabor fabuloso, a la gente le encanta y pone en riesgo precisamente pues aquellas personas que pueden estar comprando con cierta frecuencia ese tipo de productos. Entonces, claro, yo cuando me enfrento a una etiqueta y busco los ingredientes, entonces
veo un montón de ingredientes y veo palabras que ni siquiera conozco. Entonces, pues ahí es momento de yo decir, oiga, esto probablemente sea un ultraprocesado, no me conviene para mi salud. Y aquí otro tip interesante, la legislación obliga a los productores a que reporten en orden de mayor a menor en cuanto a concentración en el producto. Entonces, si yo me enfrento a una etiqueta cuyo primer ingrediente es azúcar, quiere decir que ese producto que yo tengo en mis manos es casi que completamente azúcar. Entonces, de ahí para atrás. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta al momento de hacer nuestras elecciones en el supermercado. Bueno, a otro asunto. Normalmente estas comidas en paquete en muchos lugares del país, Juan Camilo, son muy baratos. A mí me sorprendió, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de viajar al municipio del Charco Nariño, llegar hasta Playa Bazán, muy lejos, un municipio muy apartado donde no llega el Estado realmente, muy poco hay allá de presencia estatal. Pero lo que uno ve por todos lados, Juan Camilo, son paquetes de alimentos ultraprocesados. Yo quedé sorprendido. La playa, el suelo, las calles, debajo de las casas está repleto de estos paquetes. Y es increíble, ¿no? Un lugar tan biodiverso, con tanta riqueza natural, y es difícil conseguir alimentos naturales, que como bien lo menciona son los que no tienen publicidad, pero pareciera ser que aquellos que son ultraprocesados, tienen el empaque más luminoso, logran colonizar casi todos los confines de la Tierra. Y esto pareciera estar basado en algo y es, uno, claro, tienen una logística impresionante de distribución, pero también se habla mucho del precio. Juan Camilo, ¿es verdad que comer sano es costoso? Comer sano es costoso en muchos países, menos en Colombia. Yo creo que nosotros, como decía al principio, somos supremamente privilegiados. Nosotros, al tener pisos térmicos, no estaciones, nosotros podemos tener variedad de alimentos durante todo el año. Nosotros tenemos tubérculos, tenemos raíces, tenemos toda la gama de vegetales, tenemos... creo que somos uno de los países con más cantidad, si no el que más cantidad de especies de frutas tiene. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre ir al supermercado y preguntar qué hay en cosecha. Cuando yo me aseguro de preguntar qué hay en cosecha, y esto no solo aplica para frutas y verduras, sino también para otros alimentos de origen vegetal, cuando yo me aseguro de preguntar eso, yo ya aseguro un buen precio, porque claro, hay una alta oferta y pues eso abarata los costos. Entonces, eso es muy importante que yo siempre a mi tendero de confianza le digo, oiga, ¿qué hay en cosecha? O me voy a la página de Corabastos, ellos tienen un calendario agrológico y me aseguro de comprar lo que esté más económico y lo que esté a mi alcance. Es que ese es el tipo de alimentos que nosotros tenemos que empezar a buscar y a consumir. Entonces, yo creo que hacia allá es donde debemos estar pensando, que si obviamente me dan ganas de comerme algo dulce, hombre, es que hay muchas frutas que son dulces. Está el mango de azúcar, está el banano tan satanizado, lastimosamente el banano lo han satanizado terriblemente y que engorda y que además no hay ninguna prueba al respecto. Y cuando nosotros buscamos ese tipo de productos y desplazamos lo que es la chatarra, pues nosotros nos aseguramos obviamente pues de una buena nutrición. Bueno, queda claro que en Colombia no debe ser costoso, no es costoso comer saludable. Lo que pasa es que a veces tenemos una idea errónea de lo que es comer saludable y siempre se asocia a lo orgánico o a lo que tenga más sellos, a lo que suene más fit, pero pues ya nos has explicado que definitivamente por ahí no es la cosa. Entonces, ahora para aclarar cuáles son los riesgos para la salud de alimentarse mal y de utilizar y de consumir tanto estos alimentos ultraprocesados, lo haremos después de esta breve pausa de comerciales. Bueno, y continuamos acá en Vida Conciencia, hoy hablando sobre la relevancia del etiquetado frontal de los alimentos. Para poder comprender el concepto, iniciamos con una introducción de qué es lo que uno debe conocer, que contienen los alimentos, qué es un alimento saludable, qué es un alimento ultraprocesado. Y estamos conectados en este momento con Juan Camilo Mesa desde Estocolmo, en Suecia. Y él nos estaba diciendo ahorita algo muy relevante, ¿no, Juan Camilo? Y es que acá en Colombia es posible consumir alimentos saludables,
que no sean costosos, que no sean a alto precio, sino que más bien es que tenemos un concepto errado de lo que es alimentación saludable. Juan Camilo, ¿cuáles pueden ser entonces los riesgos asociados a comer mal y sobre todo a consumir constantemente estos alimentos ultraprocesados? Por ejemplo, digámosle a los padres de familia un mensaje con respecto a la lonchera. Ahorita de pronto, bueno, ahora no porque estamos en pandemia, pero normalmente cuando la listan, la lonchera del niño para irse para el colegio, entonces llenan una cantidad de paquetes, que en suma, claro, le pueden dar las calorías que necesita, pero no la alimentación que realmente va a ser buena para él. Entonces, ¿qué riesgos existen asociados a este tipo de alimentación? Bueno, Camilo, resulta que la enfermedad cardiovascular le cobra a las personas del mundo 18 millones de muertes al año. Esto pues podría atribuirse en parte a lo que son malos hábitos. La gente pues está consumiendo, como usted lo decía al principio, muchísima comestibles chatarras. Eso sumado a que estamos haciendo poco ejercicio, sumado a que la gente pues tiene malos hábitos en cuanto a que fuma, en cuanto a que consume mucho alcohol. Todo esto está influyendo en enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular, que a la postre es la primera causa de muerte. Entonces, ese tipo de enfermedades más diabetes tipo 2. Entonces, cuando yo me excedo en cuanto al consumo de alimentos, es posible, y bueno, sobre todo de mala calidad, es posible que yo desarrolle sobrepeso, obesidad y que ese estado inflamatorio, ese estado patológico por el que estoy pasando, derive en otras enfermedades, hipertensión, diabetes tipo 2 y bueno, todas las complicaciones que pueden venir después. Entonces, pues en una época en que estamos en pandemia y que nos dimos a la tarea de encontrar pues qué personas están en más riesgo, pues encontramos que no solo son los adultos mayores, sino también las personas que pueden ser más jóvenes y que tienen alguna comorbilidad asociada. Generalmente esas comorbilidades están muy relacionadas con el tema de la alimentación. Entonces, hoy más que nunca, comer bien vale la pena. Eso pues tampoco es que se trate de que, mejor dicho, nos vayamos al extremo de nunca más me voy a comer algo de comida rápida, nunca más me voy a comer un helado, nunca más me... No, se trata de aprender a tener una buena relación, sobre todo con la comida sana, que la mayor parte de mi tiempo, de mi vida, el 98% del tiempo yo esté pensando en comida sana, en hacer ejercicio, en evitar ciertas conductas de riesgo y que, claro, va a haber tiempo para el placer, para ir a compartir con amigos nuevamente una hamburguesa, que alguien cumplió años y me voy a comer una torta, fabuloso, está bien, pero yo tengo que pensar que la mayoría de mi tiempo yo estoy comiendo bien. Entonces, esto se trata de simplemente equilibrar las situaciones y tampoco irnos al extremo, porque hay personas que publican mucho ya extremo de la situación y no, yo creo que siempre habrá espacio para cosas que pues son placenteras para el ser humano cuando su consumo pues es muy bajito. Bueno, Juan Camilo, pues muchas gracias por estos conceptos, por el tiempo, por haberse conectado hasta ahora desde Suecia. Sabemos que tenemos una diferencia importante de tiempo. Y bueno, ahí seguiremos entonces pendientes de los comentarios en tus redes sociales. Bueno, claro que sí, Camilo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, nos vemos en redes sociales. Cualquier duda, pues a través de ahí estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Bueno, entonces continuamos hablando sobre este asunto del etiquetado frontal y ahora vamos a entrarnos ya en un aspecto un poco más profundo del concepto en sí, de qué es, para qué sirve, qué ha pasado acá en Colombia, qué está pasando en otros países y por qué se hace tan importante aprobarlo acá en Colombia. Y para eso hemos invitado a dos personas que llevan trabajando ya varios años a favor de que esta causa surta efecto en Colombia. Son dos abogados, Ana María Narváez, ella tiene una maestría en políticas de nutrición, es investigadora de justicia. Jonathan García también es abogado, tiene una maestría en salud pública, en salud global, es profesor de la Universidad de los Andes, también es investigador de justicia. Ana María, bienvenida a nuestro programa. Hola Camilo, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a la audiencia que nos acompaña hoy.
Mil gracias y Jonathan también, que además debo decir públicamente que he tenido el honor de estar en algunas de sus clases. Por razones de tiempo no he estado como muy juicioso con el horario, pero bueno, ha sido maravilloso tener esa oportunidad y gracias por sacar el tiempo, Jonathan. No, Camilo, muchas gracias a usted por la invitación y qué bueno poder compartir estos temas tan importantes con toda su audiencia. Muy bien, bueno, Ana María, ayúdanos por favor con algo. Estamos hablando ahorita sobre el etiquetado en general de los alimentos que viene por detrás, lo que contienen y empezamos a introducir el asunto del etiquetado frontal. Como en Colombia, pues no hay, prácticamente no hay. ¿Por qué no nos explicas en qué consiste ese etiquetado frontal y cuáles son los riesgos que advierte, que expone cuando está ahí enfrente de los paquetes de los alimentos? Bueno, Camilo, primero hay que remontarnos en cuál es el objetivo de los etiquetados en general, así sean frontales de advertencia o los que tenemos como el GDA o las tablas nutricionales. El objetivo es informar a las personas sobre el contenido nutricional de lo que consumen, es decir, que cuando tú llegues a hacer una elección de consumo puedas saber, bueno, este producto es alto en azúcar, alto en grasas y alto en sodio. ¿Y por qué elegimos estos tres nutrientes? Porque son conocidos como nutrientes críticos que están asociados con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, algunos tipos de cáncer y pues enfermedades crónicas derivadas pues de la mala alimentación. Entonces es importante que las personas, y es un derecho humano que tienen, de reconocer tan pronto van al supermercado, tan pronto van a consumir algo, pues qué es lo que se están llevando a la boca y qué impacto tiene en su salud. El etiquetado frontal de advertencia quizá es el más novedoso. ¿Por qué? Porque es un etiquetado que se implementó con el objetivo de darle al consumidor todas las herramientas de información que necesita para que en 10 segundos, que es lo que uno demora mirando la información nutricional de un producto, pueda saber pues, las propiedades nutricionales y también si este es riesgoso para la salud o no, con el objetivo pues, de que las personas hagan ejercicios de consumo informado. Entonces, hemos visto diferentes tipos de etiquetado frontal y quizá el que quiero resaltar es el etiquetado chileno, que lo hemos visto en varias campañas pues, de la sociedad civil y consiste en unos octágonos que nos habla, bueno, este producto tiene exceso de azúcar, exceso de sodio y exceso de grasas saturadas y bueno, en algunos países como México también incluyen calorías y algunos otros ingredientes. Pero en principio son esos tres y bueno, lo que consiste es de dar de la manera más clara posible la información al consumidor para que pueda tomar decisiones de consumo. Jonathan, no hemos logrado que el etiquetado frontal sea una realidad en nuestro país. Y uno de los argumentos que parece exponerse en una parte de los productores de alimentos y de otros sectores es que este etiquetado frontal puede ir en contra de compromisos comerciales internacionales que tiene Colombia. ¿Es esto cierto? No, realmente no es cierto. Ya hemos hecho una revisión exhaustiva sobre los compromisos internacionales que tenemos nosotros y las reglas que existen hoy en la Organización Mundial del Comercio y definitivamente esto no constituye una barrera técnica al comercio. Siempre y cuando se hagan las notificaciones adecuadas, siempre y cuando se tenga una plena certeza sobre por qué esta es una política importante para promover la salud pública, no habríamos, no tendríamos, digamos, ningún problema con que este tipo de políticas como el Tratado Frontal de Advertencia puedan ser aprobadas. De hecho, como lo mencionaba mi compañero, pues en otros países se ha hecho este tipo de iniciativas, en Uruguay se ha hecho ya, en Perú, en México, en Chile, y pues no se han presentado ningún tipo de quejas por parte de los socios comerciales de estos países. Así que pues que nosotros nos movamos en esa dirección realmente es un paso positivo para la salud pública y que en ningún modo pone en riesgo nuestros compromisos de comercio internacional. Ana María, vemos cada vez más fuertes a las organizaciones sociales que piden que se genere este etiquetado frontal en Colombia. Tal vez una idea que nos podríamos llevar es que lo que hay ahorita en información y lo que hay ahorita en reglamentación no es lo suficiente. No, la verdad es que no es suficiente. En el 2019 publicamos un documento en De Justicia que se llamaba Etiquetas sin Derecho.
ahí reunimos pues todo el marco normativo, pero también pues la evidencia científica que decía sobre lo que teníamos. Entonces, más o menos lo que tenemos es un etiquetado que ni siquiera es obligatorio para todas las empresas. Lo que dice la última resolución, que es la 333, es que pues lo pueden hacer si quieren hacerlo bajo ciertos parámetros, pero ni siquiera están obligados a hacerlo. La industria ha favorecido un etiquetado que es el GDA, si lo vemos como con los porcentajes, que dice, bueno, de acuerdo con esta porción, este tiene tanto porcentaje de azúcar. Y lo que demuestra la evidencia es que pues este tipo de etiquetado no es comprensible para los consumidores. Entonces, no es suficiente y lo que quiere la sociedad civil, más o menos desde el año 2017 que ha venido impulsando este tipo de etiquetado es, bueno, ya nos dice la experiencia que es el etiquetado que primero se implementó en Chile, luego en Uruguay, luego en México, Perú, es que pues es el etiquetado que es más efectivo comunicando y lo que queremos es, bueno, Colombia merece tener un etiquetado que sea efectivo en decirle a las personas pues qué es lo que están consumiendo y esa es la demanda que están haciendo con este modelo de etiquetado. Bueno, Jonathan, hace unos días veíamos como en el Congreso de la República un proyecto de ley que está cursando con el objetivo de informarle a la gente mucho mejor el contenido sobre los alimentos, regular el contenido publicitario dirigido hacia la población en general. Vimos que particularmente un artículo en el cual desestimulaba, limitaba la publicidad dirigida hacia los niños, pues se eliminó. ¿Cuál es la visión de ustedes frente a esta eliminación de este artículo? ¿Lo tomamos como algo positivo para el país o negativo? No, desafortunadamente perdimos una oportunidad para poder proteger de mejor manera al público infantil sobre pues realmente una publicidad que muchas veces es conflictiva y que muchas veces es dañina para la salud de los menores. Ya lo decía Juan Camilo antes en el segmento anterior, que muchas veces este tipo de publicidad lo que hace es confundir a los niños, personas que dependiendo de la edad, en muchas ocasiones no tienen la capacidad de discernir sobre qué es publicidad y qué es no. Así que pues de todas maneras nosotros sí estamos como en deuda con la población infantil de tener una regulación mucho más estricta sobre la publicidad. Especialmente porque lo que vemos es que hoy lo que tenemos no es suficiente, ya lo mencionaba Ana María, y en el caso del etiquetado también pasa con la regulación de la publicidad. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos en los cuales hemos identificado que se utiliza información parcial o información que no es clara a la hora de hablar sobre los productos que consumen los niños en las loncheras, y cuando las organizaciones de la sociedad civil han llevado las quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, estamos hablando de procesos que pueden tomar 2 o 3 años sin que se haga la primera investigación. Entonces, pues nosotros hoy tenemos en teoría unas instituciones que protegen a la población infantil de ese tipo de publicidad, pero la verdad es que estamos viendo que esto no es suficiente. Entonces, pues teníamos la oportunidad de hacer mucho más estricta estas restricciones de publicidad, pero pues desafortunadamente el Congreso no le encontró el valor agregado a esto y pues decidió rechazarlo. Bueno, entonces hasta acá vamos con un asunto y lo relevante, lo importante que es el etiquetado frontal, algunas limitaciones pues, que ha existido para su implementación en Colombia y la necesidad de implementarlo a favor de la salud pública. Y hay una conexión entre el etiquetado frontal y los derechos humanos. Para profundizar en este tema lo haremos después de esta breve pausa de comerciales. Continuamos en Vida Conciencia hablando sobre el etiquetado frontal de los alimentos, su necesidad de implementarlo en Colombia por razones de salud pública, que ya las expusimos en los anteriores bloques del programa, y ahora nos centramos con otro punto muy relevante y es la conexión que existe entre el etiquetado frontal de los alimentos y los derechos humanos. Ana María, veía que el relator especial sobre el derecho a la salud de las Naciones Unidas escribió hace algunos meses sobre la importancia del etiquetado frontal como una advertencia relevante frente a los derechos humanos. Profundicemos sobre este asunto, por favor. Bueno, primero, entender que la información sirve como una sombrilla para proteger el derecho a la alimentación y la salud de las personas. El relator refuerza pues que es una obligación de los estados respetar, garantizar pues
aquellas medidas que sean necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas. Uno de los problemas básicos de la salud pública es que no ha logrado generar como respuestas integrales ante el tema de la obesidad y el sobrepeso. Una de esas necesidades era el etiquetado, pero nos dimos cuenta que los modelos anteriores no satisfacían esa necesidad de informarle a las personas. Entonces el relator dice, bueno, de acuerdo con su obligación también de garantizar entornos donde las personas pues puedan desarrollar una vida más sana y a plenitud, pues recomiendo y aliento a los estados también para que establezcan este tipo de etiquetado en sus países, porque ha demostrado pues que es efectivo en comunicar a las personas y puede ser una buena medida pues para respetar y garantizar y proteger el derecho de las personas que tienen tanto a la información como a la salud y a la alimentación. Jonathan, y ante pues esas zancadillas que hay con frecuencia, ante esa posibilidad de implementar esto no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo, pues hay también una alternativa que se expone, ¿no? Y también es decir, bueno, no, fomentemos la autorregulación, que sean las empresas, que sea el mercado el que le apueste a eso, que sean ellos los que decidan cómo regularse. ¿Qué lectura le dan a ustedes a esa postura? Pues lo que hemos visto en que diferentes países del mundo, como usted lo menciona, Camilo, se ha hecho esta propuesta y desafortunadamente en muchas ocasiones se ve como estas propuestas realmente no se constituyen en acciones concretas para reducir la sobreoferta de productos malsanos en la población infantil. En el caso de Colombia, por ejemplo, en el 2016, la Cámara de Bebidas de la ANDI manifestó pues firmar un compromiso para reducir el contenido de productos en los colegios de pues, nuestro país, que solo se vendieran, por ejemplo, agua o bebidas que tuvieran más del 12% de contenido de fruta, que no se daría publicidad de ningún tipo. Y desafortunadamente desde el 2016 al 2019, desde Justicia hemos hecho varias investigaciones consultando con colegios a ver cómo ha ido avanzando esta política y muchos de los rectores ni siquiera conocen que este tipo de acuerdos de autorregulación existen. Por lo tanto, por supuesto, ningún cambio se ha hecho en estos ambientes escolares. Y pues el año pasado nuevamente, justo cuando se presentó este proyecto de ley sobre etiquetado y sobre ambientes saludables, pues apareció otra vez la industria diciendo que querían hacer otro nuevo acuerdo de autorregulación, esta vez incluyendo a un tercero como el ICONTEC, por ejemplo, para que validara estos avances. Pero por meses, por ejemplo, no sabíamos qué contenían ese tipo de compromisos y pues al momento ya ha pasado más de un año y no sabemos eso cómo ha evolucionado, pues por supuesto con las restricciones de la pandemia en el ambiente escolar, pues habrá que hacer un análisis un poco más diferente, pero pues por lo tanto, pues por ahora digamos no sabemos cómo ha ido esa evolución y si se ha hablado con los colegios, por ejemplo, para desescalar esta oferta de productos que en muchas ocasiones pues lo que hace es contribuir al exceso de peso en los menores de edad. Entonces, pues nosotros quisiéramos, por supuesto, que la industria esté siempre a favor de tener una mejor regulación, no solamente porque pues, es bueno para ellos, porque ofrece mejores productos para los consumidores, sino para el público en general, porque así podemos frenar este incremento de obesidad que es bastante preocupante tanto en Colombia como pues, en la región latinoamericana. Así que pues si ellos pudieran mejorar ese tipo de cosas sería bienísimo. Nosotros pues por supuesto le damos una bienvenida, pero pues esto no se puede significar en una excusa para no regular, porque desafortunadamente hemos visto que la autorregulación tampoco ha sido suficiente. Ana María, otro argumento que se expone es el siguiente. El etiquetar frontalmente los alimentos puede desestimular a que muchos consumidores accedan a ellos, entonces esto tiene varias consecuencias. Uno, que se puede afectar la economía de las empresas que generan muchos empleos, que mueven las finanzas del país y adicionalmente que esto sería como interferir en la libertad del consumidor a la hora de escoger. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a este argumento? Bueno, nuestra postura es principal, lo que decía Jonathan, es una invitación también y creemos que también la industria tiene un rol muy importante en lo que tiene que ver con
el cambio social y la justicia social, también pues en temas de salud pública. Entonces consideramos que esto es una oportunidad también y de hecho ha pasado en muchos países como en Chile, en que la industria ha tomado el tema del etiquetado frontal para hacer como un análisis y un balance de, bueno, estos productos que estoy ofreciendo quizá pues no están tan buenos y puedo quizá hacer un producto muy similar, parecido, pero con mejores calidades nutricionales y de esa manera no tendrían sellos. Entonces yo creo que no, pues sí, el objetivo es que se desaliente el consumo de productos malsanos, no necesariamente pues como que haya una hecatombe y pues que se acabe la industria, ese no es el objetivo, sino que todos como sociedad tomemos esta oportunidad para alimentarnos y tener entornos más saludables, en especial niños, niñas y adolescentes, porque pues vemos que hay una avalancha de productos cuya población objetivo son pues los menores de edad. Entonces, pues qué bueno si desde pequeños y también empezamos a crecer en entornos donde fomenten hábitos de consumo, pues que nos hagan mejorar nuestra calidad de vida. Entonces no lo veo como un problema, sino es como una oportunidad para que pues podamos dar soluciones y se ponga siempre ese privilegio de la salud alimentaria de las personas. Jonathan, antes de empezar a grabar el programa pensaba lo siguiente. Y es que así como ha ocurrido con el acuerdo de Escazú, que bien vale la pena mencionar a la audiencia, un gran sector del país está buscando que ojalá ratifique en nuestro país este acuerdo, el cual es muy relevante para la transparencia de la información, la justicia ambiental. Vemos cómo se ha construido, Jonathan, como una suerte de argumentos falaces que tienden a generar más desinformación, o también personas que por desconocimiento han ido como elaborando una serie de frases que van calando y van calando y van generando temores en la sociedad. Asimismo, y lo mismo pasa dentro del Congreso de la República, ¿no? Entonces uno veía como muchos congresistas que hasta hace 2 meses decían hay que ratificar con urgencia el acuerdo de Escazú, hoy se oponen de manera férrea y frontal. Cuando ha ido ocurriendo todo este proceso en el Congreso de la República, el trabajo que ustedes han hecho para promover que se genere el etiquetado frontal, ¿con qué situaciones de estas, haciendo ese paralelo, ¿no?, que hacía con el acuerdo de Escazú, se han encontrado ustedes en esta situación particularmente del etiquetado frontal? Tal vez cuáles son esos argumentos, esas frases que normalmente se exponen que no son ciertas frente al etiquetado. Pues realmente hay muchos y yo creo que hay que empezar con el presidente Iván Duque, que desde un comienzo como senador se opuso al impuesto a las bebidas azucaradas, por ejemplo, y se opuso radicalmente. De hecho, pues esa propuesta se cayó en el 2016 y luego ahora como presidente durante su campaña pues ha dicho que el tema de la alimentación pues es básicamente un tema que se tiene que trabajar de la mano con la industria y con menos regulación. Eso hace parte de uno de los pactos de crecimiento que firmó la presidencia de la República con el sector industrial. Entonces, pues de ahí como que ya hay un mensaje que dice que realmente la regulación no tiene cabida dentro de las propuestas de gobierno. Entonces, eso por un lado, pues tiene una mala, digamos, señal para la ciudadanía, porque definitivamente lo que estamos diciendo es la regulación es necesaria, no es el único camino, por supuesto, pero es un camino que es importante para avanzar, de modo que pues no podemos quedarnos atrás en ese sentido, así como lo están haciendo otros países que también son parte, por ejemplo, de la OCDE, y que de todas maneras están enfrentando una situación de crecimiento en exceso de peso que también la estamos experimentando nosotros. Entonces, eso por un lado. Muchos senadores, congresistas y representantes han mencionado, por ejemplo, que eso es un tema solamente de información, que se le brinda pues la información a los padres, por ejemplo, sobre qué tipos de productos son malsanos, entonces pues que ya no hay ninguna cosa más que hacer. Y esto pues, como hemos visto en esta conversación, pues no es suficiente. De nuevo encontramos muchas situaciones en las cuales los padres, aún con la mejor voluntad, no conocen cuáles son esos contenidos de los productos y no pueden tomar las mejores decisiones para su familia. Entonces, eso por un lado. Otra de las cosas que se han mencionado es que esto tiene un impacto gigantesco y muy grave en el comercio. De hecho, me acuerdo que en el 2016, cuando se habló del etiquetado, se publicó en un diario de amplia circulación en el país un letrero que decía que básicamente las tiendas en México se habían quebrado gracias al impuesto a las bebidas azucaradas, y eso es completamente falso, eso no pasó. Entonces como que uno encuentra muchos de estos argumentos que son bastante preocupantes porque buscan es confundir al público en vez de dar una información o un debate bien hecho que nos permita llegar a una mejor política pública.
Entonces, pues con esto nos encontramos mucho y ahora pues últimamente con este proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República sobre el etiquetado frontal de advertencia, pues encontramos también que se está mencionando que esto es una barrera técnica al comercio. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por ejemplo, sacó un concepto en donde ellos consideraban que era desfavorable este tipo de proyectos, pero la verdad es que no lo es. La verdad es que existen muchas razones por las cuales la defensa de la política pública y la salud pública está primero que estos temas comerciales. Y de hecho hace unas semanas Australia ganó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio porque Australia decidió implementar una política muy estricta de etiquetado para los cigarrillos, y lo que decidió el organismo de apelación es que en efecto la defensa de la salud pública, cuando está bien sustentada, cuando hay unas muestras de que eso es un tema prioritario para el país, pues por supuesto tendrá siempre una prioridad frente a los intereses comerciales, tanto nacionales como internacionales. Entonces, pues en este debate hemos visto de todo, desafortunadamente, muchas cosas para confundir a la gente, pero pues hay muchas organizaciones que estamos haciendo una tarea muy juiciosa de brindar información relevante, clara y transparente. Ana María, en esta conversación va quedando como una sensación para todos, y es que, por un lado, el etiquetado frontal busca dar una mejor información a los consumidores, busca transparencia en la información, y pareciera ser que quienes se oponen a ese etiquetado, que a todas luces, ya se ha ido argumentando, ustedes lo han hecho, también lo hizo Juan Camilo, promueve la salud pública, pues no están muy a favor de que se genere esa transparencia. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido este paso de la intencionalidad que ha existido por parte de ustedes y de varias organizaciones sociales en el país dentro del Congreso de la República para que este proyecto de ley algún día se vuelva ley de la República? ¿Con qué se han encontrado ustedes allá? ¿Está muy hostil el ambiente en el Congreso para sacar adelante una norma como estas? Sí, bueno, quizá una de las tesis principales que ha habido en este proceso es el miedo al cambio. Más o menos, pues a raíz de que se cayó el impuesto a las bebidas azucaradas en el 2016, empezó a consolidarse un grupo más homogéneo. Al inicio eran 28 organizaciones de la sociedad civil, pero principalmente lideradas por 5, y ahí estuvo también Educar Consumidores, Red Papás, FIAN, que son los que batallan duro en el Congreso pues para más o menos ir sopesando pues el debate, y la necesidad de que la sociedad civil vaya al Congreso es porque digamos el poder que tiene también la industria en estos escenarios de negociación en las arenas políticas es aplastador, y un ejemplo de eso fue en el 2016, como lo mencionaba, en el impuesto a las bebidas azucaradas, inclusive tenía el apoyo del ministro de Salud y aún así fue retirado sin ni siquiera darle debate. Entonces, en el 2017 inicia pues también como la apuesta por hacerle balance a la información. Más o menos de los incentivos que tenemos para consumir algo, hay un incentivo de conocimiento, un incentivo también emocional, un incentivo de necesidad y también un incentivo económico. Y más o menos la industria sabe tomar provecho de eso. Es por eso que no hemos salido ni siquiera de la casa, son las 8 de la mañana y ya hemos recibido más de 6 invitaciones a consumir estos productos, donde no nos dicen su contenido nutricional, lo único que nos dicen es quizá la emocionalidad que nos produce, la felicidad, que son los amigos, que son la familia, que es refrescante, que es bueno para los niños, y quizá obviamente cuando han tomado provecho económico durante todos estos años, pues hay una resistencia al cambio, y pues bueno, en el 2017 inició un proyecto de ley y más o menos ha habido 4 iniciativas parlamentarias, de las cuales pues 3 de ellas fueron derrotadas en el Congreso, y no necesariamente en el debate, sino fue porque se archivaron sin ningún debate. Y también, no sé si recuerdan, el proyecto de ley 019, que era el inicial y el primero de la ley comida chatarra, que una vez estaba por pasar su debate en Cámara, fue completamente modificado y transformado, que pues lo titulaban los medios que se le había quitado el alma al proyecto de ley. Entonces, digamos, la sociedad civil no se cansa, sigue insistiendo que es un derecho pues, que nosotros tenemos y que debemos siempre tener y aspirar por los mejores estándares posibles. Y en este momento, de hecho, hace un par de semanas pasó a tercer debate ya un proyecto de ley que contempla los sellos octagonales, y este es el mayor avance que han
tenido en materia legislativa. Entonces, mira, desde el 2017 todo lo que se ha tenido que trabajar y aún así no se logra, digamos, llegar a un cuarto debate, que es cuando terminaría este proceso y de ahí vendría su regulación. Entonces, pues bueno, ahí va la sociedad civil. Creo que ha sido un trabajo muy duro también de convencer también a los congresistas, porque este es un tema importante de política pública. Y bueno, creo que una de las cosas positivas que ha dejado este proceso es mayor conciencia de las personas y de la opinión pública de que este es un tema importante y que debe estar en las agendas de toma de decisiones. Jonathan, muchas gracias por las aclaraciones y por las precisiones. No, muchas gracias, Camilo, por traer este tema al debate y pues que bueno, ojalá que podamos seguir discutiendo este tema tan importante. Ana María, gracias por habernos aclarado pues de manera tan directa los argumentos necesarios para poder implementar el etiquetado frontal en Colombia. Y bueno, ahí estaremos pendientes de la labor de ustedes de justicia. Gracias por el trabajo que hacen. Gracias, Camilo. Gracias a todos por la conversación. Bueno, y entonces queda clarísimo para toda la teleaudiencia de Vida Conciencia acá en Canal Capital: necesario, urgente, importantísimo implementar el etiquetado frontal de los alimentos para que cada vez tengamos una opinión más informada a la hora de comprar los alimentos, podamos cuidar nuestra salud y adicionalmente también defender con fuerza nuestros derechos humanos. Hasta una próxima emisión.